Bueno, el día de hoy estamos aquí con Marwin Moreno, que él es técnico en diseño e integración de producción multimedia, tecnólogo en producción multimedia y está actualmente estudiando diseño gráfico de forma profesional. Este es un podcast, Marwin, que nace de la frase a mí nadie me dijo que esto era así. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué estudiar, tal vez estamos en el colegio y nos dicen, no, busquen cómo es la carrera, busquen los pensos de las universidades para saber qué materias ven, qué van a aprender y busquen cómo es el campo laboral y parece que uno buscando en Google todo es magnífico, hermoso, hay trabajo, qué bonito y de pronto la realidad es otra. Entonces ya que nosotros hicimos el proceso de estudiar, que con los títulos que tenemos sabemos de lo que vamos a hablar, en especial usted, entonces podemos tal vez responder a esas personas que dicen, ah, yo quiero estudiar diseño gráfico, pero no sé cómo es. Y entonces si de pronto le preguntan, porque muchas veces pueden llevar, digamos, llevan un profesional de diseño gráfico a un colegio para que les diga cómo es. Y el man dice, yo he viajado por tales países haciendo esto y me va súper bien, no sé qué. Y luego uno estudia, sale y, uy, y se encuentra con que la realidad es otra. Entonces nosotros como estudiantes recién salidos de la carrera más o menos, pues podemos hablar desde cómo fue el proceso de estudiar, qué aprendimos, qué nos faltó por aprender y que lo que a nadie, nadie nos dijo que era así. Entonces, no sé, Marvin, ¿qué quiere decir respecto a esa idea del podcast, de cómo nació la idea del podcast y que de pronto es algo bueno o malo, no sé? Bueno, básicamente el podcast viene como una buena propuesta general. A mí nadie me dijo que mi vida iba a ser así, ni mis papás pensaban que yo iba a terminar en estas, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Estoy acá en este preciso momento. Vengo a mis inicios en estos, por así decir, los campus fue desde el colegio, porque simplemente no habían campus para el técnico que yo quería, entonces metí en diseño e integración multimedia. Dije, bueno, vamos a ver qué es porque no me quiero ir donde van todos, porque todos fueron al técnico en sistemas, por allá en esos O sea, tiempos. solo era técnico en sistemas Solo y era técnico en... técnico en sistemas y técnico en multimedia. Dije, bueno, me voy a meter a multimedia con mis tres compañeros, nos fuimos los tres ahí. Eh, Básicamente fue como ver que todo lo que yo hacía me lo rechazaban por mala conceptualización. Entonces dije, bueno, me madre ya, entonces toca seguirle metiendo. Pero resulta que acontece que llegó la pandemia. Se me cayeron todas las clases, ya no sabía qué hacer, todo tocaba hacerlo virtual. O sea, éramos trabajos ni siquiera con programas de la suite, porque ni eso teníamos en ese colegio, porque éramos el primer técnico. Entonces no había ni programas ni computador, entonces todo tocaba a como uno pudiera y a mano, análogo. De ahí pues terminó la pandemia, me gradué y después simplemente decir, bueno, ¿qué hago con mi vida? Me dijeron, bueno, si quiere usted siga por el SENA, puede hacer cadena de formación, no tiene que hacer nada, entra derecho. Y bueno, pues hagámosle porque qué es el más que le puedo hacer. Voy a estudiar 2 años producción multimedia mientras veo qué hago para entrar a la universidad. Yo dentro de la producción multimedia, entramos todos virtual otra vez, conozco al buen Daniel. El primer trabajo fue una infografía que quedó horrible, Horrible. Lo un peor que hemos trabajo hecho en la peor que vida. yo he visto como diseñador. Pero pasa el tiempo, vamos mejorando cositas, aprendemos InDesign, no vemos casi nada de Pero Photoshop. antes de ver todo lo que estudiamos y vimos, o sea, antes de entrar al técnico en integración a la producción multimedia, ¿usted qué expectativas tenía? O sea, yo sé que solo entró porque era la otra opción, pero como qué esperaba O que sea, iba a aprender. yo cuando escuché multimedia era como, bueno, aprender a hacer videos, qué tal, voy a grabar, ser un director, o por otro lado voy a ser un diseñador bien chimba que haga piezas y que haga por todos lados, porque ya sabes, multimedia son todos los medios posibles y yo, bueno, diseño e integro todo eso. No, simplemente no. Sí, pero no porque está complicado, porque un técnico, bueno, ese técnico fue medio suave porque el profesor tampoco sabía. El profesor Ah, era un profesor de electrónica básica ah, y jue lo madre. metieron a enseñar multimedia. El man seguía lo que le decía la hoja. O sea, yo le entregué una hoja con los temas y el man decía, bueno, necesito que me entregue esto. Entonces cuando el señor iba a calificar los trabajos, que todos eran diferentes de cada uno porque eran conceptos, decía, no, ese no me gusta, está mal. Un Ah, día, yo me acuerdo del trabajo que yo me acuerdo, fue que nos dijeron, hagan una composición de cuadros repetidas con una anomalía. Hice.
una cuadrícula, una retícula de cuadrados con un triángulo rojo en el centro de un cuadrado representando lo distinto y lo que difícil era encajar en la sociedad. No me lo vale. Dijo que Porque estaba el mal. diseño no es arte. Dijo que estaba mal. Bueno, pero pues Pero, pero era que yo empecé porque yo tenía una exnovia que ella quería ser cantante. Y cuando ella me terminó, yo dije, yo quiero estudiar algo, pues yo sabía que estudiar. Y yo dije, si yo estudio producción multimedia, yo le puedo producir los videos musicales a ella. Pero yo sí, o sea, yo no sé o sea, fue un milagro porque yo sí quería estudiar eso, pero por la parte audiovisual, sí, más allá del diseño. Ya el diseño fue algo que me encontré y dije, wow. pero bueno. Y pero yo tenía otras expectativas que producir Sí, canciones. es como... Yo sí sabía que era como más para la parte gráfica visual. O sea, yo decía, bueno, por ese lado me va a ir porque igual sé un poquito, pero se logró que fue por descarte que entramos en el total. O sea, fue como todos se metieron a sistemas y yo quiero meterme con mis tres compañeros para estudiar lo mismo en todo no, décimo y once. Dijimos, bueno, como todos estaban entrando a sistemas, dijimos, bueno, nos metimos los cuatro multimedia. El único que tiene en la carrera de los cuatro soy yo. Ahora digamos, vamos por partes. Cuando entramos al tecnólogo, ¿qué materias teníamos? Teníamos taller que veíamos diseño y producción audiovisual. Sí, Y, las transversales, que y eran comunicación la mejor, fotografía, fotografía, ética, salud ocupacional y cultura física e inglés. inglés. Creo que no es. De esas materias que teníamos, ¿cuál cree que no era necesario ver? Estoy diciendo que cultura visual no sirve. Digo, Cultura no, física. cultura física, no. O sea, siento que. ¿Por Y qué? peor virtual. Sí, obvio. Pero es que cultura física es como... O sea, yo sé que era para Por, no ser bueno, sedentarios ni nada de eso. ajá. Pero el problema era la intensidad horaria. Porque eran casi una vez que tuvimos como 2 horas. O sea, 2 bloques donde podíamos ver otra materia que tuviera más que ver con la carrera. Con la carrera. Nos ponen una cultura visual 2 horas seguidas. O sea, uno sabe que uno tiene que ejercitarse para no quedar en sedentarismo y enfermarse. No me tramo. O sea, no me tramo. Y la materia de salud y... La salud ocupacional es una materia demasiado que tiene que ser. Y más por nuestro trabajo. por la Porque ergonomía. por la ergonomía nos enseñan cómo, o sea, ejercicios de posas activas, cómo debemos estar en un espacio, cuáles son las marcaciones de los espacios, cómo debe ser nuestro escritorio para que se pueda. Porque eso es lo que vamos a hacer en un futuro, estar sentados, porque este trabajo es muy sedentario. Sí, Es obvio. de estar horas y uno tiene que hacer cosas activas. Esa clase sí era una clase que tocaba y que sí me parece que estuvo buena. Estuvo su tiempo que tocaba estar porque ¿por qué más? O sea, el man enseñó lo que tenía que enseñar y ya. Las últimas clases con el man eran como, ¿cuáles fueron sus experiencias en esta clase? O sea, ya se terminó, ya enseñó lo que tenía que enseñar. Pero digamos, yo creo que hay un factor importante porque si hay personas que escuchan este podcast y quieren estudiar diseño gráfico y que la producción multimedia, ahorita vamos a hablar de por qué es una ventaja estudiar producción multimedia, no como tal diseño, al menos en un técnico tecnólogo. Digamos, a la hora de la clase de taller, que es donde nos daban diseño y producción audiovisual, hay que tener en cuenta que en el SENA, al menos en el SENA, no son profesores, son instructores. ¿Cuál es la diferencia? Que uno puede exigir que le enseñen y ellos no tienen el por qué enseñar. El instructor del SENA le enseña es porque él quiere. Porque al instruir ellos solo le guían lo que tiene que usted saber y luego el resto es solo autónomo. A trapo tirado, la educación en el SENA, así como ellos mismos dicen, es autónoma. El profesor usted le pone el tema, si usted no entendió, usted mismo tiene que aprender el tema y buscar qué opciones le salen mejor para ese tema. Pero él no va a estar así como en el colegio, porque de pronto hay muchos que salieron recién del colegio que están escuchando. En el colegio a ti el profesor te ayuda a ver el tema, como que te empuja un poquito. En el SENA ellos ponen el tema en el tablero, explicaron, si entendiste bien, si no, tienes que mirar cómo puedes entender el tema. Ese es el dilema de la educación en el SENA. Es demasiado, bueno, es autónoma porque así va a ser en la universidad. Es como el paso a que ya no, nadie, o sea, nadie te va a decir que tienes que hacer esto. O sea, absolutamente nadie. Ya es como crecer un poquito y saber que tú tienes la responsabilidad de que si entraste a un caso tienes que dar lo máximo para entender. Y sé que hay unos que no les va a dar el tema porque es demasiado complicado, pero tienen que meterle las ganas. O sea, si se metieron tienen que hacerle y hacerle y hacerle porque es muy complicado que en una clase de 30 personas una persona detenga a todas porque no entendió. Entonces el profesor tiene que seguir.
Si muchos no entendieron, pues ya el profesor siempre, o el instructor siempre para y lo vuelve a explicar. Pero si solo es una o dos personas, esas dos personas tienen que buscar tutoriales en YouTube, o tutoriales en Google, en WikiHow, en cualquier lado, que los ayuden a ese tema. Listo, ahora nosotros estamos hablando, porque el podcast va de diseño, pero nosotros estamos hablando desde la producción multimedia, porque nosotros vimos audiovisual, animación, modelado 3D, animación 3D, eh, pues diseño, ilustración, fotografía y programación. Porque aquí viene algo importante. Nadie nos dijo o nadie les va a decir a ustedes que estudiar diseño y solo enfocarse en diseño al salir a la vida laboral les va a exigir aprender otras cosas como las que nosotros sabemos o las que nosotros vimos. Porque después nos enteramos que es muy importante el complementar el diseño con algo más. ¿Por qué, Marvel? ¿Por qué nadie Es decir, pide solo diseñadores? en este mundo todos sabemos que hay muchos diseñadores. Ya eso es muy... Porque ahorita estoy entrando a estudiar y hay como 70 personas en primer semestre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar a un campo laboral? Es ser algo más. Soy diseñador y soy community manager. Soy community manager. Soy diseñador, soy programador web. Soy diseñador, soy animador 3D. Tenemos que tener otro complemento, no importa que no sea carrera. Es tener los conocimientos de, por ejemplo, que yo puedo hacer un diseño y puedo meterle un modelado 3D. Y ese modelado 3D puedo hacerlo una animación en After y ese modelado 3D puedo animarlo. Tenemos que tener una innovación porque ya hay mucho de lo mismo. También tenemos que saber cómo se manejan las redes, ¿cierto? Porque no podemos hacer una pieza para una red social y que la pieza no pegue. Porque si no Aprender pega, marketing. no nos van a contratar, así de sencillo. Y también tenemos que saber cómo manejamos las piezas o cómo se hace una página web, porque no podemos hacer piezas y pedirle cosas imposibles a los programadores. Si ya sabemos cómo funciona una página web, no vamos a hacer cosas imposibles como, aunque ya se pueden hacer como efectos parallax, porque son muy fáciles, pero no podemos hacer cosas que son imposibles para hacer un programador porque van a haber incongruencias y muchas peleas en el campo laboral. Tenemos que saber un poquito de todo. Ese es el diseñador gráfico. Tenemos que saber empaques, tenemos que saber cómo hacer fotografía, tenemos que saber cómo grabar, cómo editar video, tenemos que saber cómo editar fotografías, tenemos que saber cómo diseñar. O sea, diseñar es cómo hacer algo en poco tiempo y que sirva. Porque si vas a hacer algo y que va a tener más de 30 correcciones, no está sirviendo, se está perdiendo el tiempo. Eso es algo que también la gente no sabe a la hora de estudiar diseño. Y es que algo muy importante que va con el diseño, casi la mitad o sea, si ustedes estudian diseño, tienen que estar dispuestos a estudiar comunicación. Comunicación sí o sí, porque tienen que aprender a comunicar desde lo visual y la comunicación tiene que ser efectiva. Como diseñadores tienen que ser comunicadores efectivos desde lo visual. Porque en el preciso momento en que tú explicas qué es tu diseño, no sirve. Sí, ya la cagaste. Sí, Si alguien te pregunta qué es el diseño o qué quiere decir el diseño, algo hiciste mal. O sea, algo tienes que corregir porque el diseño no se debería preguntar, se debería entender directamente. Al menos digamos que porque si tú apuntaste un nicho que no era y no lo entiende, entonces ese nicho no era. Entonces hiciste la investigación desde el brief, que es algo que tiene que hacer muy antes, donde tú haces una investigación del mercado. Tienes que investigar bien ese lado, o sea, saber que esas personas van a saber de eso porque es su vida diaria. Por ejemplo, yo vi algo aquí en la séptima, Doombox. Si hay un logo que dice Doombox. sí. Ese logo yo la primera vez no lo entendí, porque dije, bueno, ¿de dónde está la caja? Porque era algo de pesas. Entonces la O era una pesa y adentro decía .com. Ese no era el nicho. No era, yo no soy el nicho porque yo no tengo nada que ver con ejercicio. Entonces ese es el problema. Si tu diseño no pega a tu nicho y pega a otro, entonces la cagaste. Porque obviamente a mí no me pegó, el diseño está bien, a mí no me pegó porque yo no soy de ese nicho, pero alguien que sí es de nicho debería entenderlo fácilmente. Si alguien de ese nicho pregunta, ¿qué es eso? Ya no sirve, porque la cagó. O sea, Pero es no que yo sirve. creo que el problema de ese logo es la caja. Porque yo sí soy de ese nicho y siempre que veo por ahí Es que busco está la muy caja. raro. Hay otro logo, el logo de FedEx, es muy bonito, Ajá. porque usted entiende es por las leyes de Gestalt. Pero si se las explica. Sí, Si porque usted la gente no sabe qué eso, es las leyes de usted Gestalt. simplemente dice FedEx. Pero hay otras, cuando usted es diseñador, usted entiende que FedEx tiene una flecha que indica para dónde va.
y que va a un punto. O el logo de Amazon. El logo de Amazon La usted lo sonrisa. entiende por la sonrisa y que va a la A a la Z. O sea que tiene todo. Pero si usted es diseñador, Y eso es algo que va a ver todos los diseñadores el todos primer los diseñadores, semestre, el primer o sea, todo trimestre. eso lo van a ver. O sea, todo lo Un que profesor le es va a poner los logos y les va a explicar leyes de gestal, leyes gestal, todo lo que tenga que ver con principios del diseño, como el logo de la WWF, que es un panda pero en gestal, el logo de Carrefour, el de Carrefour. que es una Ajá. C pero que no es una C, porque ya todos ven una C pero no hay una C. Entonces son temas que toca ver y estudiar mucho, porque lo más usual y que la gente no sabe cómo utilizar es la forma. Son temas muy complicados de tratar. Hay formas regulares como irregulares. Entonces, la regular es un cuadrado. Pero cuando usted comienza a hacer tipo manchas de agua, ¿cierto? Esas son irregulares. ¿Cómo uso esas irregulares para hacer un diseño bueno? ¿O cómo uso una combinación de regulares para utilizar en mi diseño? Porque todo parte del punto, línea y plano. Punto, línea, plano. Todo se basa en eso. Hago puntillismo, hago solo líneas o hago un plano con líneas y puntos. Vamos a mencionar algo que, porque eso tiene que ver, claro, con que estamos hablando de las bases del diseño y de lo que tiene que hacer el punto línea plano para llegar a ser algo comercial, que se entienda y que sea, pues, que comunique de forma efectiva. Ahora, quiero que hay algo muy importante que usted mencionó, joven Marwin, y es que es algo que tienen que tener en cuenta las personas que quieran estudiar diseño y que de pronto lo van a enfocar de una forma equivocada. Vamos a ver si entramos en debate en esto, ¿no? El diseño no es arte. Totalmente. ¿Por qué? Antes que todo que se pongan a fruncir la ceña, que se pongan bravos. El diseño no puede ser arte. Porque el arte es algo subjetivo, ¿cierto? El arte depende de quien lo mire. Depende de quien lo mire, pero el diseño no puede depender de quien lo mire. Imposible. Porque si yo dependo de que alguien lo vea, no voy a transmitir el mensaje que yo quiero dar. El diseño tiene que ser a un punto, o sea, directo, o sea, es una línea. Si a otras personas le interesa esa línea, no tiene nada que ver conmigo. El diseño tiene que ir al fondo de donde yo quiero. O sea, si yo tengo un público, un niño, Sí, entonces hago el diseño del Lego para un niño. ajá. Si a un adulto le interesó, chingo. Pero si al niño no le interesó, ya la cagué. Porque mi diseño iba para el niño, no para el man. Claro, es que o sea, a la hora de hacer un diseño o que venda, antes hay un estudio. Sí, o sea, Para el toca- arte tú no estudias, ay, que quiero hacer un estudio, no sé, es que en para el arte no se hace eso. el arte, Es pues una desde donde yo lo expresión veo, el arte es una expresión totalmente donde uno quiere presentar una relación de mí hacia afuera. O del sea, yo, sentimiento hacia la realidad. o sea, yo plasmo mis sentimientos Ajá. en el cuadro y si a alguien le gustó mi cuadro, se volvió famoso. Si a alguien no le gustó mi cuadro, hago otro. Y que cada persona que lo vea lo va a interpretar Sí, diferente. o sea, el abstracto como el de, ¿cómo se llama? El de Pollock, hay Ajá. algunos artistas que lo conocen, son como las líneas estas de pintura, como si era trazo. Yo hice un ejercicio de eso en la universidad. Es un trabajo demasiado abstracto, porque usted lo está viendo, o sea, yo tenía que hacer un dragón. Ajá. Hice un dragón a base de trazos. Lo puse, lo presenté en clase, nadie lo entendió. Pero muchos interpretaron otra cosa como que era una estrella, que era algo de diversión, ta, ta, ta. Fue arte, ya. Y no se, pues ahí no No puede era un hacer diseño. nada. O sea, yo no puedo tener nada que ver Sí, no porque puede. ya ahí Y se no fue. lo puedo explicar porque si lo explica, Sí, pierde. o sea, yo no podía decir nada. Ya cuando me preguntó el profesor qué era el dragón, ahí lo vieron. Dije, ah, bueno, ahí está. Ta, ta, ta. Ya. Pero no tengo nada que ver. Pero en un diseño, donde estaba trabajando, si yo tengo que explicar por qué puse esta línea, por qué puse este punto, Ya no sirve. ya no me sirve. Porque tendría que darse a conocer todo de paso. Si yo hago una pieza gráfica y me preguntan información abajo, ¿por qué? Se Sí, supone no, que eso todo no debe debería estar pasar. en la pieza. Si me preguntan si yo hago una pieza gráfica de admisiones y me preguntan por el correo de admisiones, eso es aparte. Pero si me preguntan dónde son o de qué universidad son, ¿por qué no está? O cuándo son. O sea, si hago una pieza, por ejemplo, la de inducción, digamos que una pieza de inducción para el seno. Tenemos inducciones a partir de la fecha tal, 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 ¿y dónde? Suave. Pero porque no hay contacto.
debería haber un punto de contacto donde la persona pueda escribir o llamar, decir, mano, estoy cansado. O que la marca no sea visible y diga inducciones, sí, pero ¿de qué? ¿De quién? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? Sí, o sea, hay como temas importantes donde el mensaje tiene que ser muy claro y quién lo está dando y a quién va. Entonces yo tengo una pregunta. Que, pues, eso sí puede ser sí o no. Si yo estoy en el colegio y soy bueno dibujando, ¿eso ya es suficiente para estudiar diseño? No, ¿O nada más es una ayuda? no es una ayuda, porque soy bueno dibujando, sé ilustrar. Sí, Ya, y la usted- ilustración no vende. Y la ilustración ya no vende, porque la ilustración vende con el diseño que trae la ilustración. O sea, Entonces, digo, soy buenísimo dibujando, me gusta el dibujo, me gusta todo lo que tenga que ver con anime, manga, yo qué sé. estudié cómic. Bellas Artes. Estudié artes. Sí, Ya, estudié artes. porque la ilustración en diseño no le va a ayudar. O sea, no va a vender porque para vender Porque- tiene que tener una línea gráfica antes. Para saber diseño tienes que saber demasiado conceptualización. Pero eso se va aprendiendo a la larga. Pero Pero solo no por saber entren, dibujar, no entren confundidos pensando que solo sabiendo dibujar van a ganar. Porque hay veces que ni siquiera piden dibujar. Solo con formas. Solo formas. Ya. O sea, hay trabajos donde te piden, no me dibuje, solo hágame formas. Y expréseme lo que quiera sentir. Y si usted no dibuja, entonces ¿qué puede hacer? O la idea, el concepto, necesito vender esto. Necesito Claro. hacer esto a base de trazos. No puede dibujar. Entonces sí, dibujo muy bonito y todo. Entonces, también, no encerrarse, o sea, si saben dibujar, no solo dibujen manga o anime, tienen que saber dibujar casi de todo. Si saben dibujar, tienen que saber dibujar básicamente porque Diferentes estilos. si mi nicho de mercado no sabe nada de manga y todos son de Estados Unidos, ¿por qué le voy a bajar anime cuando ellos son de cómic? O O cuando sea, algo importante antes de saber estudiar que nadie nos dice es que estudiar diseño es más comercial que, no sé, que emocional. sí, es como una carrera totalmente basada en la plata y mi mercado. En vender. O sea, tengo que vender sí o sí porque si no, no sirvo. Aparte, no es tanto cultural, porque yo hago un diseño y ese diseño va a un mercado. Obviamente ya gané plata, porque cuando ese mercado ve ese diseño, sabe que se identifica con eso. Pero a mí la plata me la da el centro cultural porque tú le dices diseño. Pero un artista hace un mural, ¿cierto? Muy bonito y todo. El centro cultural lo contrató. Bueno, él se expresó, hizo todo lo que quiso y se siente bien con eso. Ajá. Porque mucha gente dice, bueno, está bonito. Pero un diseñador cuando hace un diseño cultural, lo hace, lo mira, pero si él no es de esa cultura, se pierde. O sea, simplemente lo hizo. O sea, se va. Ok. Es como no pertenece a ese nicho, entonces no lo va a sentir como si fuera. No, Bueno, listo. Ya habiendo hablado de cómo es la carrera, de pues más o menos cómo es la carrera, las cosas que no nos cuentan, vamos a hablar de salir a trabajar. O sea, Edito, le voy a dar tres opciones. Que son las opciones más, o sea, entre Las comillas, más básicas. comunes que hay para salir a trabajar. Que una es freelance, que freelance digamos que para hacerlo más, para explicarlo más rápido es hacer diseños o trabajos por pedido. trabajar a comisión. Ajá. La persona tiene una idea, no sé qué, quiere plasmarla y tú pues te contrata, tú la plasmas, pues la hacen con corrección y todo y se vende y ya listo. Entonces siguiente cliente así. La otra es ser empleado, o sea, trabajar en una agencia de publicidad o para alguna empresa que necesite, no sé, un community manager, cosas así. O la otra es ser, o sea, independiente, pero formar su propia empresa de publicidad, O sea, hacer digamos. una agencia. O sea, ser empresario o emprendedor. ¿Cuál de esas tres cree usted que es más viable? Ojo, ninguno de los dos hemos conseguido trabajo más allá de las prácticas en diseño. Actualmente ya llevamos un año de habernos terminado de estudiar el tecnólogo, más o menos. Sí. Tenemos los 6 meses de experiencia de las prácticas nomás. Y después de eso, nada de trabajo Nada. porque, bueno, ya hablamos de eso. De esas tres, freelance, empleado y empresario, ¿cuál cree que es la más viable que debe tomar un diseñador para trabajar? Sigo diciendo que empleador. Hacer una empresa. ¿Emprender? Sí, emprender para ayudar a otros. A conseguir trabajo. Así es que técnicamente ya hay tan poquito campo laboral que piden cosas imposibles. O sea, es como tienes que saber todos los problemas de la ciudad, Más otros. más Blender, más AutoCAD. Zelda, más otros, más. Entonces son como muchas cosas cuando uno está recién saliendo. Entonces uno es como saliendo, claro, uno mientras está haciendo la profesionalización de estudio, Más la cagó. más la Ya, experiencia uno- laboral. Uno tiene que
Dicen por ahí que uno mientras está haciendo la profesional tiene que encontrar trabajo en el campo, desde el tercer semestre para adelante. Sí, Y ir consiguiendo experiencia, porque si usted sale y no consigue experiencia, la cagó. O sea, simplemente va a entrar a trabajar en otros sitios donde no tiene nada que ver. Pero es la mayoría de gente dice que un diseñador termina trabajando en McDonald's, pero es por la cagada que hizo desde antes, porque no quiso trabajarlo. porque es otra cosa que no nos dicen, que mientras se estudia la profesional hay que Toca trabajar de trabajar. una vez en el campo al menos 1 o 2 años, porque al salir mínimo piden 1 o 2 años. Y aparte de esos años que piden de experiencia, piden todos los programas que ya vimos que tienen que saber, que saber de animación, que tienen que saber. Sí o sí, si van a estudiar diseño gráfico y quieren trabajar, sí o sí tienen que saber de programación. Sí o sí, o sea, ya no hay de otra. Tienen que saber de programación y marketing. Pero tienen que estar dispuestos a aprender de programación porque aparte de los años de experiencia que piden, piden un poco de programas para ser empleado. Y digamos en freelance es más difícil trabajar porque todos los diseñadores que no son empleados y todos los que no son empresarios son freelance. Y los que son freelance son los que son los mejores. Son los que tienen más campo, más experiencia, los que manejan más programas, los que por ser freelance tienen como la velocidad, porque en diseño es algo muy importante, que es el que haga las cosas bien y el que las entregue más rápido. Todo el tiempo necesitan ese dinamismo. O sea, el diseñador tiene que ser rápido con lo que hace. Por eso los programas también tienen esos shortcuts para avanzar, para moverse, para ser rápidos. Para un empleado es totalmente bajoneado porque el campo laboral es mucho. Y si tú eres un chico que apenas está saliendo tipo 25 o 23 años de la universidad sin saber absolutamente nada del campo laboral, no va a pasar. Vas a terminar trabajando en otra cosa, trabajando en un almacén, en un, yo qué sé, en un éxito, lastimosamente, mientras consigues experiencia laboral. Pero eso no pasa nada porque no tiene nada que ver. Métanle ganas porque toca meterle, porque este campo laboral es muy difícil. Es muy bonito y todo ser diseñador, trabajar, hacer cosas bonitas, pero es muy complicado. O sea, tienen que saber algo. Eso es otra cosa que no nos dijeron y cuando salimos nos enteramos. Actualmente hay tanto diseñador gráfico que no se necesita tanto diseñador gráfico. Esa es la realidad, es algo que tienen que saber y que tienen que tener muy en cuenta. Actualmente sí se necesitan diseñadores gráficos, pero hay tantos diseñadores gráficos que ya sobreofertan la demanda. O sea, sí se demanda diseñadores gráficos, se necesita el servicio, pero hay tantos que por eso está lo de freelance, que está lo de empresario, porque las empresas o sea, no necesitan tantos diseñadores gráficos. Entonces, cuando ustedes terminen de estudiar, van a salir a la realidad de que hay muchos, Una empresa demasiados, solo va a contratar, una empresa que no tenga nada que ver con diseño, solo va a contratar uno o dos diseñadores, no más, para redes para todas sus redes. y O para sea, el no resto de más. cosas. O sea, uno tiene que entrar a trabajar sí o sí obligatoriamente en una agencia de publicidad. O sea, no busques entrar a una empresa porque ahí solo van a entrar diseñadores senior o alguien que tenga demasiada experiencia laboral para que sea confiable. En una agencia de publicidad puedes entrar como junior, claramente. Puedes entrar chiquitico, ya mismo te enseñan. Pero una agencia de publicidad es lo básico y lo más importante. Por ejemplo, las que te encuentras en la calle, así tipo impresión de plotter, recortes, diseño gráfico. Esas son buenas para iniciar. O sea, ahí puedes conseguir un año de experiencia. Vas a ver trabajos, vas a ver cómo se imprime, porque tienes que saber impresión. Eso se nos olvidó. La impresión, tienes que saber Sí. cómo funciona el plotter, cómo funciona el offset, cómo funcionan las retículas y tienes que saber preprensa. Esos son, o sea, hay muchos temas que se tienen que saber para ser diseñador. Porque si tú haces un diseño para alguien, obviamente se va a imprimir. Y tienes que también saber serigrafía. Porque tienes que saber cómo se va a estampar tu diseño que hiciste, qué tiene que ponerse y qué no tiene que ponerse. O sea, son Sí, muchos temas porque para un diseñador gráfico. es muy fácil hacer los mockups. Y es totalmente fácil hacer un PNG, una fotico con Illustrator, Ajá. se la entregas a alguien, ya, ahí está. Pero no, así de sencillo no va a ser, tienes que saber cómo se maneja todo y cómo funciona todo. También tienes que saber qué diferencias hay entre la impresión y la vista en pantalla, porque son temas como muchos que sabemos los diseñadores como CMYK y RGB, pero que los chicos no saben. O bueno, algunos sabrán del tema, pero no puedes mandar a imprimir algo en RGB porque no, o sea, no te van a dar los mismos colores, y lo mismo al contrario, no puedes tener algo en CMYK para algo digital, se te van a ir los colores. Entonces, pues ese básico manejo de temas es algo de los que ven todos los diseñadores todos los días. Somos la carta común de las empresas, o sea que quieren que hagamos de todo. Todo.
porque ellos dijeron, bueno, mira, tengo que hacer un producto, tengo un producto nuevo, entonces, bueno, te hago la pieza gráfica. No, no solo es eso, tienes que hacer el diseño del empaque donde ves el producto, el diseño del producto, de cómo va a estar, el diseño de se va a presentar el plan de marketing, cómo van a hacer la página web donde van a presentar el producto, cómo van a estampar como los productos chiquiticos, por ejemplo un botón que diga el nombre de la empresa, y eso también tienes que saber cómo se hace. Entonces son como, uno entra confiado que solo va a hacer piezas gráficas, pero no, o sea, tú eres diseñador gráfico y cuando dicen gráfico es todo lo que se puede ver. O sea, si yo veo algo, eso lo tiene que, eso, o sea, las empresas piensan que si ellos ven algo, eso lo tiene que hacer el diseñador gráfico. O sea, si yo veo el diseño, o sea, si yo veo un mueble, el diseño de ese mueble lo puede hacer un diseñador gráfico. Eso es lo que están pensando. Entonces tienen que pensar que sí, tienen que ser muy fuertes mentalmente porque no van a trabajar en solo una cosa. Es bonito porque uno conoce demasiado. Entonces si a ti te Se va, aprende muchas uno cosas. aprende demasiado. O sea, en mi experiencia yo he trabajado con plotter, he trabajado con serigrafía, he trabajado con haciendo Animación. botones, haciendo animaciones, modelado 3D, he trabajado con piezas gráficas institucionales, he hecho overlays para Twitch, o sea, son como muchos campos laborales, pero solo una persona, entonces como también he editado videos, he editado audio, editar un podcast, portar por un podcast, o sea, son muchos temas que uno nunca pensaría, o sea, yo de hace 4 años, nunca pensaría que estaría en esta situación pensando tipo que estaba estudiando ya diseño gráfico de cero, porque yo quería ser ingeniero en sistemas. Y mira, ya pagué, hay mucha gente en eso, o sea, ya todos se estaban metiendo con la misma. Y me voy a meter a diseño gráfico porque no conozco a nadie diseñador. O sea, en donde yo vivo o toda mi familia no hay diseñadores. Todos son enfermeros o soldados. Entonces dije, bueno, voy a meterme de lleno a diseño porque voy a ser el único incompetente, el inigualable Marwin que solo vive en su casa y es el único diseñador. Y Y ya. luego salió y hay demasiados Y diseñadores. ya hay muchos diseñadores, pero en mi casa soy el único. Eso es lo que me sirve. A ver, ahora voy a hacer la última pregunta, que es, ¿qué opinión tiene usted ya con toda la experiencia académica que tiene y la experiencia laboral respecto a las inteligencias artificiales? Y, o sea, ahorita respecto a las inteligencias artificiales, ¿qué opinión le merece a usted respecto a los programas, la suite de Adobe que los está usando como herramientas? Y si digamos es algo los que los diseñadores deberían decir no, pero eso nos está quitando, nos va a quitar el trabajo, o de repente es mejor, la voy a usar como una herramienta adicional para mí, para potenciar mi trabajo. Y digamos también, porque nosotros cuando entramos a estudiar, si no habían expectativas, mucho menos había algo que tuviera que ver con inteligencias artificiales. Entonces, sí, porque nunca Si contemplamos ni la nosotros idea ni nada. salimos y nunca ni nada, o sea, Y después de que salimos de estudiar, ahora, claro, cómo se va a enseñar ahora, los profesores tienen que adaptarse a eso, porque rechazarlo esa frase me es lo gusta. mismo, o sea, Cuando tú me dices inteligencia artificial, nos van a quitar el trabajo. ¿Por qué? Vas a seguir con tu misma idea de ser un cavernícola que no vas a aprender de la tecnología. O sea, para. Digamos que la teoría de la evolución, desde hace Risto, el humano se está adaptando. El que no se adapta se muere. O sea, y así ajá. mismo va a ser el diseño. Si yo no me adapto a la inteligencia artificial, me va a morir. O sea, me va a quedar sin trabajo. Porque si yo no las uso, por ejemplo, ahorita están haciendo carreras de usos de prompts para ChatGPT. Imagínate. O sea, tengo que saber cómo se usa para decir si me va a quitar el trabajo o no. Porque si yo simplemente me quedo acostado y digo, no, es que eso me va a quitar el trabajo, obvio se lo va a quitar porque no está haciendo nada. O sea, si de por sí ya es difícil encontrar trabajo, Sí, ponerse la excusa de decir, no, tras derecho ahora una inteligencia artificial va a hacer lo o que sea, yo toca hago, que se entonces no ponga le da las nada. pilas porque uno nunca va a terminar de aprender. Si usted se queda en la mediocridad y no sigue aprendiendo, obvio se va a quedar sin trabajo. Es como lo sencillo. Y es que la vida va a avanzar, y Sí. o sea, la tecnología va a avanzar, y la idea de la tecnología es que sea una O sea, la herramienta. inteligencia artificial solo hace notar a la gente que era hipócrita con ella misma, que decía, no, yo ya aprendí, yo para qué quiero aprender más. No. O sea, en el diseño, como el mundo va cambiando, el diseño va cambiando. O sea, en el campo de diseño gráfico siempre va a cambiar todo lo que tenga que ver con la vista del mundo hacia afuera. Y yo sigo diciendo que las inteligencias se usan, el humano es el que hace la inteligencia y es el que la usa. Es una herramienta más no un enemigo. Yo tengo que saber cómo usar un martillo. El martillo no lo uso en todos lados. El martillo sirve para clavar un clavo. La inteligencia me sirve solo para eso. No puedo depender de una inteligencia para decir qué voy a hacer hoy.
Porque hay gente que simplemente hace eso. Le pregunta cuáles son las ideas para hacerlo y por qué. Ahí es cuando ese sí es el problema. Separa el proceso creativo. Parar su proceso creativo por depender de una inteligencia artificial que tiene mejores ideas, pero no tiene mejores ideas. Simplemente son las ideas suyas que usted escribió en algún momento, ideas de muchas personas, y se las pone. O sea, la inteligencia artificial no es una persona rara, es solo son algoritmos que nosotros mismos estamos haciendo. Si yo en algún momento escribí un informe sobre cómo sirven las células y alguien busca en la IA cómo sirven las células, ella la busca y la pone ahí. Simplemente es como un buscador premium, como un Google Machine. Es la encarta. Entonces es como La encarta la encarta evolucionada. evolucionada, ya evolucionó, vino por nosotros otra vez. Pero es utilizar las cosas que tenemos en el mundo para seguir creciendo nosotros mismos. Porque el que se queda atrás, pues no va a hacer nada. Simplemente quejándome yo, dicen, no, es que no, me van a quitar el trabajo porque esa cosa se lo dan en un clic. No han usado DALI porque DALI da imágenes de vez en cuando buenas. Midjourney da imágenes de vez en cuando buenas, pero no es arte. Porque ya la gente se está dando cuenta cuando el arte es bonita. Porque salen dedos malos, salen sombras malas. Porque no todo va a salir perfecto. A pesar de que usted la use todos los días, no va a salir perfecto. Por ejemplo, ya hay una categoría de arte que se llama el arte con inteligencia artificial. Entonces la persona que tiene que saber un montón de prompts, porque ustedes no pueden decir que no, ese es un vago que no hace nada y solo escribió dos palabras. No, Sí, esa persona tiene que escribir un montón de detalles para que la inteligencia artificial lo haga. Es el concepto que también tiene que Esa conocer. persona debe saber conceptualizar un montón, porque tiene que decir cómo, dónde, por qué, cómo, dónde, por qué, cómo, dónde, por qué, varias veces, para que dé el resultado exacto. Porque si a Sol, Y, y ni Sol siquiera que, exacto, porque Sol que le va a dar un círculo, círculo amarillo con un fondo como, sabrá Dios. Sol con un fondo como, sabrá Dios. O sea, toca ser objetivos y no asustarnos por temas de tecnología, porque esto ya pasó. Porque esta es una revolución industrial, la cuarta. Estamos en la cuarta. Con la inteligencia artificial vamos para la quinta ya. Porque la primera, o sea, estamos en la misma situación que estuvo la gente en años atrás con la revolución industrial, la primera, con las máquinas. O sea, dijimos, no, que nos van a quitar el trabajo. las máquinas necesitan un operador. Las máquinas necesitan operador. O sea, es que si yo pues, estuvimos en un debate en la universidad el semestre pasado, Ajá. un man se puso bravo porque por la inteligencia artificial que pueden hacer robots, que pueden hacer máquinas que quitaran el trabajo mecánico. Entonces dije, bueno, esas máquinas no se hacen solas. Otra persona está trabajando detrás de O eso. sea, así como algunos trabajos pueden desaparecer entre comillas, hay otros que van a crear Entonces nuevos. es como, sí, hacen un robot que repare todo solo, pero el mecánico sabe cosas que no va a saber la máquina porque la persona que hizo la máquina no es mecánica, Ah, es un programador que sabe lo básico. con un propósito. Y que a pesar de que ya sabemos todo está hecho a marketing y a plata y a consumismo, entonces la máquina va a saber lo básico y si ya hay un error más grande no lo va a hacer y simplemente va a decir que no cumple, no. Pero el mecánico sí le va a saber arreglar eso. Entonces es como las cosas específicas que se saben en cada profesión las va a saber solo la persona por la experiencia, y el que la experiencia usted no la puede incrustar en un chip que no va a dar. Ok. Digamos, hay otro tema que, o sea, del mismo tema que quiero tocar, que hablamos, o sea, yo lo dije, los diseñadores gráficos tienen que aprender marketing, pero también lo mencionaste. El marketing analiza tendencias y números, ¿sí? Para crear, pues no sé, una idea que Trends. funcione o tendencias, exacto. Actualmente hay inteligencias artificiales que pueden hacer parrillas de contenido basadas, obviamente siendo específico en los temas que tú quieres, no sé qué, para tu Instagram, para, ¿sí? Yo creería que el marketing es una de las carreras que está en peligro porque en lo que se basa el marketing, una inteligencia artificial tiene los datos y puede ejecutarlos de forma efectiva. Sí, esas son carreras que ya, o sea, el diseño no se ve porque necesita toque humano, pero el Obvio. marketing casi no. El marketing es como análisis, Ajá. digo, bueno, ¿qué está pasando esto? Publico esto. Pero si usted se da cuenta, el marketing también ya cambió. El marketing se volvió memes en empresas, Ah. exactas. Empresas serias pues ya no necesitan Sí, como ya. no necesitan tantas publicaciones porque son empresas totalmente serias. Pero empresas como Duolingo o KFC, que KFC. muchas la hemos visto,
viven a base de interacción con gente joven publicando memes. Eso no lo hacen Eso ustedes. no lo Eso lo hace una persona, como nosotros, y dice, bueno, voy a publicar esta pendejada. Entonces tal vez evoluciona el marketing. Entonces el marketing, aunque la gente no se dio cuenta y que la gente dice, no, esta es la cuenta oficial de KFC, Y que qué risa y ya. eso es marketing. Y Obvio. la gente no se dio cuenta. Y simplemente por publicar un meme y que usted tenga interacciones y que usted vea la página, ya van ganando. Porque usted dice, bueno, hoy KFC publicó un meme y de pronto me va a comer un pollo. Ya, desde ahí. O solo por el meme, O sea, esto simplemente es pollo. gracioso, voy a seguir la página. Entonces dicen, bueno, voy a seguirla o voy detrás del hecho porque he visto muchos que van a KFC, compran un pollo, publican una foto, toman la foto del pollo y se la mandan a KFC para que ellos lo publiquen en las historias. Ya ganó KFC Solo porque por simplemente interacción. con un meme ya tiene interacción de todo el pueblo. Y que KFC Y que- no es cualquier cosa, es una multinacional. Y que Duolingo por otro lado, que es virtual, Ajá. tiene unos memes tan buenos que la gente lo está repitiendo y se está instalando Duolingo para ver qué es. La gente no sabe qué era. Entonces dicen, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces, vienen a Duolingo, dicen, bueno, voy a instalármelo. Lo usan, lo dejan de usar y, bueno, y van a TikTok a decirle, dejé de usar Duolingo por un mes y no me ha pasado nada. Entonces responde el otro y dice que los va a matar. ¿Sí? O sea, simplemente esa interacción ya es suficiente para que la empresa huele. O sea, el marketing puede ser de los mejores ejemplos para mostrar que la inteligencia Sí, artificial es que evoluciona las todo cosas. tiene que evolucionar en este mundo porque nada puede ser totalmente igual. Lo que es igual se va. Y básicamente, si usted se da cuenta, la moda es circular. La moda circular. Totalmente, sí. porque esto Siempre, que pasó siempre. acá ya pasó de moda aquí, pero aquí vuelve a estar de moda. Entonces, como por ejemplo, lo retro, el diseño retro y vintage, o la ropa vintage ahorita de todos, que eso es. Eso es algo que yo amo. Entonces dicen, no, yo he visto vintage, estoy de moda, como los pantalones ahorita de bota campana. O los cargos, sí. Sí, o sea, todo eso era tiempos atrás. Dijeron, no, mire, yo he visto con ropa vieja porque yo soy maquia. Y todos dijeron, ah, bueno, yo también. Entonces se volvió moda, los Skyline casi ya no se ponen, Que se ponían hace tiempo que y se que ponían a hacer seguramente van a esto que era lo volver. más pegado, pero próximamente van a volver porque así Y es que la vida. ahorita la gente habla de eso y que horrible. Porque, por ejemplo, si la gente no lo cree, uno ahorita va a ver la forma de vestir que está de moda ahorita, que se está poniendo de moda ahorita, que todo el mundo está usando con los cargos, la ropa ancha. Y vean una película de los 90, la gente está vestida así, igual. Hasta los samples de la música, un productor fue un sample en una canción viejísima, la pegó, temazo del año. ¿Por qué? Porque es una canción vieja, usted dice, esta la conozco de algún lado. Ah, como ejemplo, el reggaetón viejo. Sí. El reggaetón viejo se volvió un género aparte del reggaetón porque es viejo y antes era reggaetón. Entonces ahorita la gente dice, no, yo solo escucho reggaetón viejo. Entonces ahorita un productor dice, Ajá. voy a sacarme un tema de reggaetón viejo y pega. Como por ejemplo ahorita Chencho, Joel y Randy que nunca la han dejado. Ajá. Ellos dos pegan porque es reggaetón viejo. Y porque la gente dice, no, yo solo escucho reggaetón viejo, nada que ver con eso. Nuevo. Entonces la gente es como, rechaza lo nuevo ahorita por irse a lo viejo sabiendo que eso va a pasar en Porque círculo. es cíclico. Porque ahorita lo que está pegado es antes era el dubstep con el choco. Ah. Esos eran en temas de electrónica. Ahorita es el trance y la techno. Y antes, y eso va a ser así. Porque después la gente se va a casar al techno y vuelve al dubstep. Igual siempre se adaptan y ni cuenta se dan. Entonces en la vida siempre va a ser así. Entonces, lo mismo va a ser con la inteligencia artificial. Llegó y no se va a ir. O sea, ya no hay No. chance que se vaya. O sea, O sea, eso simplemente nunca ha se va a quedar. pasado. Porque eso, aunque la gente se asuste, va a ser mejor. Porque el chatbot que tú usabas hace como 3 años de tu EPS es una inteligencia artificial programada para que te responda. Listo, esto, que Horrible. diga esto. Entonces uno le dice, no, es que necesito una cita. ¿Para cuándo? Así. Sí, va a ser No, más y- eficiente o algo. Entonces va a haber mucha eficiencia que te diga, bueno, es como el talento humano que se está explotando porque la gente del call center se explota, Ajá. lastimosamente. Se va a reducir un poquito con inteligencia artificial. Digamos que la persona que llegaba a preguntar, hola, mi cita está disponible en un turno, molestando a alguien que alguien podía entrar ahí, simplemente le va a preguntar por internet, mi cita, ya van a decir, no, se va. Entonces van a hacer procesos más rápidos y van a haber menos cargas de trabajo en algunos campos. Entonces, en resumen, es mejor usarla como una herramienta es usar para la herramienta. optimizar. Sí, o sea, no tenerle miedo No porque tenerle miedo. o sea, los cavernícolas no le tuvieron miedo. Así de sencillo. Hasta el principio. O sea, dijeron, ¿qué es O eso? sea, ganó el que no le tuvo O miedo. sea, técnicamente, el que no le tuvo miedo
ganó. fue el que voló, o sea, simplemente creció porque puso su comida, comió rápido, se alimentó más. Se protegió, Se protegió. se protegió el frío. Bueno, Entonces es adaptarse y y tener usarlo. como o sea, un poquito de precaución. O sea, no es miedo, precaución. Precaución. O sea, es como no irme de lleno para allá, sino que es como un pasito a pasito hasta que uno esté seguro. Porque si uno va pasito a pasito y ve que la cosa está mal, pues se vuelve. Si usted se fue de lleno, Ok, bien. Ahora, para finalizar, caballero Marvin, esta es la pregunta más importante que vamos a hacer. Usted, como diseñador, ¿sí? Y pues con conocimiento de producción audiovisual, ¿qué considera que es importante tener claro para una persona que quiere estudiar diseño gráfico? no son dibujitos. No es arte. No es algo. O sea, no. No se vengan con, no, es que yo voy a hacer cosas bonitas. Son muy bonitas y todo, pero las cosas bonitas tienen que tener un significado. Yo puedo hacer un diseño lo más bonito del mundo. Por ejemplo, esto lo estamos grabando el 3, 2, 2 de agosto. Ya pasó la película de Barbie. El marketing de Barbie es rosa. Muy bonito, pero es marketing. Cuando ya te publican una pieza rosa en un barandal, ya sabías que era eso. ¿Por qué? Porque es el diseño. Tú haces cosas bonitas, pero tiene que ser un diseño. Tú puedes hacer la cosa más hermosa del mundo, pero si transmite el mensaje mal, ya no te sirve. Tienes que hacer un... O sea, tienes que... Lo principal, analizar tu mercado. O sea, tu mercado, cuál es, cómo es, por qué es, qué le gusta, por qué. Con eso simplemente vas, o sea, con esa investigación previa vas a sacar el mejor diseño que podrías hacer en toda tu vida. Y así sucesivamente. Todos los días haces una investigación de a quién va, por qué va y cuándo irá. Porque también tenemos problemas de fechas. Porque la gente ya como que se está acostumbrando a fechas exactas. Ajá. O sea, ya la vida no pasa a ti, sino que esta fecha y luego viene en modo automático. Esta fecha, modo automático. Porque ya el mundo está muy como... Ya la gente no está perdiendo atención, sino que hay mucha distracción. Entonces es como, tengo esta atención y antes era esta distracción. Entonces estoy haciendo lo que a mí yo tengo que hacer, pero esta distracción está así. Entonces yo pierdo como lo que tenía que hacer y procrastino mucho porque la gente se pierde en TikTok todo el día Ah, porque te dan contenido que te gusta todo el día. Entonces, tan. Entonces estás como 4 o 5 horas en TikTok o viendo como 500 partes de una misma película porque estabas aburrido. pero Pero entonces, antes básicamente de el estudiar diseño diseño, gráfico, básicamente el diseño y antes del diseño tienes que saber conceptualizar, o sea, saber qué quieres decir sin tener que decirlo ajá, y saber manejar tus lo que tienes al frente. O sea, tú puedes hacer diseño con, así sea con lápices, pero tienes que saber conceptualizarlo. Conceptualización y que no es arte, o sea, esas dos son ideas que te pueden llevar bastante lejos y tener paciencia. y estar Y dispuesto a mucha aprender otras comunicación. cosas. Comunicación y aprender otras cosas, o sea, es como 5 cosas. Seguir aprendiendo, Sí, aprenderse a comunicar, ok, que no es arte, no es arte, es diseño. conceptualizar y tener paciencia con la vida.